Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Innovación y Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Comités que mejoran el liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero César Augusto Herrera Salgado. Él es doctor en Gestión de la Tecnología y la Innovación, máster en Gestión Integrada de Prevención, Medio Ambiente y Calidad, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, consultor en programas de liderazgo y cultura de seguridad e ingeniero industrial. Ingeniero Herrera, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Wilmer, ¿cómo estás? Ingeniero, muy bien, gracias a Dios, todo excelente. ¿Y tú qué tal? Bueno, muy bien, Wilmer. Muchas gracias a ti y a Fernando por todo el apoyo técnico y presentación que nos dan en este encuentro pues, de la comunidad de innovación y tecnología en seguridad y salud en el trabajo, comunidad que tiene el propósito de fortalecer y elevar el entendimiento en los temas tanto de innovación que se puedan aplicar en los temas de prevención de riesgos laborales, así como los temas de liderazgo visible en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Así que quiero darles una bienvenida a todos los que se encuentran aquí conectados en esta comunidad. Hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés para todos y que seguramente la gran mayoría aquí ha aplicado y ha desarrollado. Y aprovecho para que nos envíen un saludo y nos escriban su nombre, de qué ciudad vienen, para poderlo saludar pues en un ratico más adelante. Bueno, como se pueden dar cuenta, ya esta ruta va a ir casi acabando. Vamos en el webinar número 9, donde vamos a hablar de los comités, más que comités, subcomités. Y ahorita le explico un poco cómo la diferencia, que mejoran y fortalecen precisamente este bloque de liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Fíjense los que de pronto son nuevos, los primeros 6 bloques que tratamos en esta ruta de aprendizaje y de conocimiento fueron webinar y temas relacionados con los temas de innovación y tecnología aplicada a la seguridad y salud en el trabajo. Y estos últimos 6 webinars están muy orientados a los temas de liderazgo visible en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Así que ha sido bastante travesía por esta ruta de conocimiento. Y bueno, quiero enviarles nuevamente pues la invitación, los que no se han podido inscribir con Positiva Compañía de Seguro y Positiva Educa, prácticamente en 10 días estaremos realizando el 9º Congreso Internacional de Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo, donde vamos a tener más de 40 ponentes en la ciudad de Montería con unos temas de mucha trascendencia y de interés para ustedes y su profesión y el desempeño que hacen en su organización. Se van a tratar temas de transformación digital, de inteligencia artificial, de tendencias que tienen que ver con los temas de seguridad, salud en el trabajo, temas que tienen que ver con las tecnologías 4.0 o industria 4.0, pero también con esas ideas que están revolucionando la salud y la seguridad. Entonces es un congreso que va a tener alrededor de más de 700 asistentes con un escenario muy disruptivo y muy tecnológico. Entonces los invito para que no se pierdan este importante encuentro de profesionales en los temas de seguridad y salud en el trabajo y sobre todo aquellos que le estamos apuntando a estos temas de ciencia, tecnología, innovación en SST. Muy bien, entonces la tabla de contenido que tenemos para el día de hoy es bastante nutrida. Vamos a tratar temas relacionados con subcomités en temas de seguridad y salud en el trabajo, pero háblese de subcomités que también pueden
desarrollarse en otros temas de interés para las diferentes organizaciones que así lo han desarrollado, bien sea por un requerimiento legal, bien sea porque quieren elevar el estándar frente a algunos temas relacionados con algunos requerimientos corporativos o legales, o básicamente porque quieren mejorar el desempeño en seguridad. Entonces, diríamos, la tabla de contenido que tenemos es bastante nutrida y para hoy hemos trazado dos importantes objetivos. El primero es precisamente como vamos a hablar de subcomités que fortalecen y mejoran el liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a conocer un poquito como los antecedentes de cómo es que se crea y se forma todo el proceso de funcionamiento de un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Y cómo esos subcomités, precisamente, que es el objetivo principal de este encuentro, fortalecen ese liderazgo visible en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y para ello vamos a describir ese proceso tanto de creación y funcionamiento de esos subcomités. Vamos a conocer ese procedimiento para la creación de esos subcomités y entender el proceso de funcionamiento y gestión en los temas de liderazgo visible. Entonces vamos a relacionar estos tres objetivos específicos. Y para ello quiero llamar a Wilmer para que nos haga este primer sondeo que nos va a preparar para lo que viene. Así que adelante, Wilmer. Ingeniero, muchísimas gracias. Vamos a realizar, como bien dices, entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a todos nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. Uno de los hallazgos de riesgos de gestión en seguridad y salud en el trabajo fue gobernanza corporativa. Esto es A falso o B verdadero. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recordamos desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la acertada. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso, un 26%, B, verdadero, un 74% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. La estrategia definida para los subcomités fue A, objetivo y conformación, B, alcance y agenda, C, funciones y vigencia, D, todas las anteriores. 15 segundos para responder. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, objetivo y conformación, un 1%, B, alcance y agenda, un 4%, C, funciones y vigencia, un 2%, D, todas las anteriores, un 92% de respuesta. Nos iremos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál de los siguientes elementos hace parte del proceso de creación, seguimiento y cierres de subcomités? A, creación de subcomité. B, nombramiento del líder de subcomité. C, definición de integrantes del subcomité. D, elaboración de plan de acción y revisión de cumplimiento. E, todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, creación de subcomité, un 1%, B, nombramiento del líder de subcomité, un 0%, C, definición de integrantes de subcomité, un 0%, D, elaboración del plan de acción y revisión de cumplimiento, un 9%, E, todas las anteriores, un 90% de respuesta. A nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Herrera. Muchas gracias, Wilmer. Entonces, los que quieran y deseen ampliar este conocimiento en algunos, diríamos, redes y contenidos, los invito para que sigan la página de YouTube de HSEC Innovation, donde pueden encontrar algunos contenidos relacionados con los temas que estamos viendo. Muy bien, entonces... cámara que no lo estamos viendo.
Claro que sí. Gracias. Fíjense que quiero recordarles básicamente algunas temáticas que vimos en el webinar anterior, que hablaban un poco de esa estructura relacionada con las herramientas de prácticas proactivas. Estos, diríamos, webinars tienen un hilo conductor. Y simplemente para recordarles que el propósito de las herramientas proactivas de liderazgo visible que veíamos en el webinar anterior, básicamente pues tienen unos propósitos aquí definidos, pueden ser otros, pero algunos que compartíamos era que estas herramientas proactivas de liderazgo visible en seguridad, que recuerden también que en algunos otros escenarios, empresas o sectores tienen otra denominación como actividades de liderazgo en campo y herramientas de precontacto. Y explicábamos, recuerden también de dónde salían estos conceptos de herramientas de precontacto. Y fíjense que estas herramientas pues tienen el propósito para motivar. Usted cuando sale a campo es básicamente con ese propósito tratar de motivar, incentivar a los trabajadores que se están exponiendo, diríamos, a una tarea que esa tarea pues tiene unos riesgos. Entonces, cuando salimos a hacer estas prácticas o herramientas proactivas de liderazgo visible es para conversar con la gente y manifestarle, diríamos, la importante que es la seguridad para nosotros y para la organización, pero también para poder resaltar esas cosas que se están haciendo muy bien con seguridad. Pero fíjense que otro de los propósitos de estas herramientas proactivas que mencionábamos en el webinar anterior sirven también para motivar y evitar oportunamente la recurrencia de incidentes o eventos de alto potencial, es decir, allá salimos a detectar y corregir esos actos inseguros y a evitar de que se vuelvan a presentar. Por eso cada vez que salimos a campo, pues tiene que ser con una misión y un propósito bastante importante. Otra de las razones por las cuales, diríamos, hacemos estas prácticas proactivas y tiene que ver con este propósito es porque nos permiten identificar esas oportunidades de mejoramiento en los temas de seguridad. Entonces, cuando usted sale a campo a hacer una observación, una inspección o evaluación de comportamiento, básicamente lo que usted hace es un muestreo del desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero fíjense que también eso sirve para asumir ese liderazgo y demostrar el compromiso, no simplemente pues decirlo, sino que eso se ve reflejado en un plan de prácticas proactivas y ese plan de prácticas proactivas, que también lo mencionábamos, está alineado básicamente a un tablero mando-control donde pues se determina el cumplimiento basado en unos indicadores pues, que se puede trazar la organización. Entonces, como conclusión decíamos que salir a campo a hacer observaciones e inspecciones tiene unos propósitos. Esos propósitos, bueno, aquí mencionamos algunos. Pero fíjense que las herramientas de práctica proactiva tienen un gran propósito, además de lo que hemos mencionado, y es que nos ayudan a detectar de manera temprana esos riesgos que se puedan materializar. Y dentro del ciclo, diríamos, de la ISO 31000 o los elementos o fases de un sistema de gestión, de administración o gerencia de riesgos, que también lo veíamos, las herramientas de prácticas proactivas sirven para hacer ese monitoreo. Pero fíjense lo importante que es esto, porque cuando tenemos una tarea que tiene un riesgo absoluto y hablábamos del concepto de FMLA, que es la máxima pérdida estimada, es decir, hacemos una tarea sin los controles adecuados y diseñados para eso, entonces pues tenemos un riesgo con alta posibilidad de que cualquier trabajador que haga esa tarea, pues al realizarla se pueda matar o tener una lesión grave. Y fíjense que ahí es donde ustedes son muy buenos, porque lo que hacemos todos los líderes en materia de seguridad y salud en el trabajo es establecer unos controles y para ello pues aplicamos esa poderosa herramienta que se llama la jerarquía de control de riesgos. Entonces esos controles en cierta manera frente a ese riesgo absoluto pues nos permite tener un riesgo residual, pero diríamos ya tenemos unos controles y eso en cierta manera nos permite administrar adecuadamente los potenciales riesgos pues, que tenemos. Pero sin embargo hay esa posibilidad con ese riesgo residual de que si fallan esos controles, pues también hay una posibilidad de que la severidad sea bastante alta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con las prácticas proactivas? Enfocarnos en ese pedacito del cilindro que son los controles.
Entonces lo que hacemos es monitorear que los controles que tenemos diseñados frente a una norma, a un procedimiento, a un estándar, pues se estén cumpliendo no solamente desde lo teórico, sino desde lo práctico. Y para eso sirven las actividades de prácticas proactivas, era lo que realmente pues mencionamos. Pero nuestro paso como líderes de seguridad y salud en el trabajo, pues es ir más allá. Y lo que hacemos es que ese cilindro que tiene ese riesgo residual, pues lo que le hago es un plan de mejoramiento. Y ese plan de mejoramiento, en cierta manera, pues pueden hacer de muchas razones. Una de esas son con las actividades de prácticas proactivas, los hallazgos que salen de ahí, que se almacenan en una base de datos, en un tablero mando control, o en una app o en un software. Entonces, lo que yo hago con ese análisis y esa analítica básicamente es mirar qué es lo que está pasando y ahí es donde yo establezco un plan de mejoramiento. Otra de las razones o las cuales o los espacios o los escenarios que usted puede usar, pues son esos equipos multidisciplinarios que hacen el análisis frente a una situación o preocupación que usted tiene en la organización. Entonces eso nos va a permitir que el riesgo residual en cierta manera sea mucho menor. Y ahí es donde en cierta manera pues hacemos lo que hoy se llama como reingeniería de riesgo, pero en gran parte pues las prácticas proactivas nos ayudan a eso. Y fíjense que también comentábamos todo ese proceso para desarrollar esas prácticas proactivas, que las basábamos en el ciclo PHBA, si planear, ahí pues hacíamos todo este plan de formación y entrenamiento para estas prácticas proactivas y sobre todo el plan de lo que debemos ejecutar y creo que más adelante está. Entonces, estas prácticas proactivas pues tienen un proceso para desarrollar e implementar y poner en ejecución estas prácticas proactivas. Y otra de las conclusiones importantes que decíamos en el módulo anterior era que, diríamos, las prácticas proactivas tenían que alinearse de acuerdo a los niveles que usted tenía en la organización. Ese es diríamos, un hallazgo que normalmente uno encuentra cuando hace algunos acompañamientos, algunas organizaciones, que todas las prácticas proactivas o inspecciones, observaciones, entonces hay una práctica que la hace todo el mundo. Básicamente, diríamos, la buena práctica, inclusive la ciencia ha determinado que la gerencia está, diríamos, tiene unos niveles de responsabilidad para cierto tipo de herramientas, lo mismo que los niveles intermedios y los niveles operativos. Entonces ahí es donde tenemos que desarrollar ese estado del arte que nos permita, en cierta manera, determinar cuáles son las herramientas de prácticas proactivas que debe hacer el nivel gerencial, en los mandos medios y básicamente pues el nivel operativo. Entonces es muy importante pues que se tenga eso muy presente. Bueno, entonces antes de arrancar con el contenido del día de hoy, pues quiero aprovechar para hacerles esta importante invitación. Esto es un evento gratuito. Vamos a celebrar el tercer día de Visión Cero en Colombia. Eso va a ser el sábado 21 de octubre de 8:30 a 12:30 del día. Va a ser una jornada de media mañana. Vamos a tener alrededor de unas 7 ponencias con representantes de importantes empresas como Siemens, como el Grupo Energía Bogotá, como EPM y otras organizaciones pues, que van a estar participando de este importante Día Visión Cero, donde nos van a contar cómo han desarrollado esta estrategia global de Visión Cero que les ha permitido hacer este proceso de transformación cultural. Entonces, aprovecho para hacerles esta invitación en Medellín y va a ser en el auditorio de EPM y Medio Pérez. Así que tienen esta invitación muy especial. Muy bien, entonces fíjense que ya entrando en contenido para este webinar en el día de hoy, pues voy a hablarles de unos elementos claves, básicamente 5, son muchos más, pero quise mencionar aquí unos 5. Y fíjense que cuando usted habla de comités o subcomités, básicamente eso tiene que ver con la gobernanza del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y lo que hace la gobernanza frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que lo que hace es que se fortalece a través de la gestión básicamente de los comités o subcomités. Y esto realmente es muy importante. Pero fíjense que los subcomités también atienden los requerimientos legales, locales, corporativos y normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces eso es lo que hace, que mencionábamos al inicio, lo que hace es elevar el nivel de entendimiento o prioridad frente a lo que realmente la organización quiere. Pero fíjense que la principal función de los comités de SST
básicamente monitorear la implementación y el cumplimiento y mejora continua de algunas prácticas o estándares o procedimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto realmente es muy importante, pero también los subcomités nos permiten mejorar la cultura de seguridad, así como mejorar el liderazgo en seguridad. Entonces, son algunos elementos que básicamente pues, los comités nos ayudan. Y fíjense que se hizo un diagnóstico con una importante empresa en Colombia y se determinaron, ese diagnóstico fue basado en los riesgos de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que hacía parte de un insumo de un proceso de transformación cultural. Entonces se determinaron unos hallazgos relacionados con la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí mencioné pues un par como los más relevantes, pero fíjense que ahí salió uno y tiene que ver con la gobernanza corporativa. Es decir, todo lo que tiene que ver es cómo opera el sistema de gestión y frente a qué roles y responsabilidades está operando y está entendiendo la organización frente a estos importantes elementos. Entonces aquí es donde los comités y subcomités tienen una importancia y juegan una relevancia muy importante en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces fíjense que es un hallazgo bastante importante. Fíjense que también salió el tema del liderazgo visible y hay una relación directa entre lo que tiene que ver la gobernanza corporativa y el liderazgo visible en las organizaciones. Entonces, diríamos, fue un hallazgo muy importante y a partir de eso, diríamos, de este hallazgo, entonces se desarrolló una estrategia para los comités, que me pareció una muy buena práctica exitosa, no es la única, pero es una muy buena práctica. Ahí está la referencia de la empresa Intertech. Entonces, fíjense que se establecieron esos riesgos del sistema en materia de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo esos riesgos críticos, prioritarios, significativos, materiales, catastróficos. Y frente a eso, pues se estableció pues todo un procedimiento estándar relacionado con los temas de los comités. Y entonces en los comités se determinó cuál es el objeto, el objetivo, cómo se conforman, cuál es el alcance básicamente que tienen estos comités, cuál es la agenda que tienen que tratar, cuáles son las funciones que tienen los diferentes miembros de estos comités y cuál es la vigencia de los comités, si son para siempre o son permanentes. Pero fíjense que también otra de las estrategias muy importantes que me gustó en esta buena práctica fue una estrategia que ellos llamaron multiplicadores y básicamente eran personas líderes en la organización que tenían un perfil, que fueron preseleccionadas bajo unos criterios, pues eran personas que iban a multiplicar todas estas buenas prácticas y casos de éxito que se venían realmente pues desarrollando dentro de este proceso de transformación cultural. Pero fíjense cómo estos comités tienen un engranaje muy directo con las prácticas proactivas, que era lo que diríamos, ese es como el objetivo principal de este webinar, cómo los comités mejoran el liderazgo visible. Y fíjense que ese liderazgo visible se mejora a través de que realmente pues se identifiquen cuáles son como las expectativas, la visión o las preocupaciones que tiene la organización y usted empieza a engranar todos esos elementos que hacen parte del sistema realmente de gestión. Entonces estos comités, en cierta manera, dentro de esos elementos de engranaje fuerte son las prácticas proactivas. Eso es un elemento clave porque las prácticas proactivas, como hemos mencionado en webinar anterior, son las que en cierta manera demuestran ese liderazgo visible, que se puede ver, que se puede notar, que se puede percibir, ¿cierto? Es la oportunidad que tienen los líderes para estar con la gente en campo, animando, influenciando, ayudando, motivando, gestionando los temas de seguridad, pero además otro de los elementos claves que mencionábamos era que estas prácticas proactivas nos ayudan a monitorear los riesgos, pero en cierta manera a determinar de manera temprana que esos controles estén bien implementados y que esa efectividad sea la adecuada de acuerdo pues al diseño. Pero fíjense que esto, diríamos, tiene dos elementos muy importantes. Uno, que es la formación. Lo que se hizo fue formar a estos comités bajo esta estrategia, bajo ciertos modelos que aquí salieron, que no es el alcance, diríamos, pues de este webinar, pero hubo todo un plan de formación específico para elevar el entendimiento, la conciencia y la comprensión
de los miembros de la organización, que eso incluía personal directo y personal contratista que hacían parte pues, de estos comités. Pero fíjense que también implementaron aquí todo este proceso de coach en SST o de acompañamiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, que lo que permitía básicamente es que esa gobernanza se mantuviera en el tiempo y fuera sostenible y no se cayera como una iniciativa más de muchos proyectos pues, que se han desarrollado en cualquier organización. Entonces, fíjense que hay unas generalidades básicas de los subcomités. Esto también es una muy buena práctica. Hay algunas organizaciones que esto no lo tienen estructurado así. Aquí he traído este elemento de una organización que me parece interesante y en la cual he estado pues como muy directo. Entonces, ellos dentro de la estructura de gobernanza que tienen para los comités y subcomités, ¿y por qué le llaman comité y no subcomité? Porque esta gran organización tiene un comité central de seguridad, que está conformado por el presidente, los vicepresidentes de la compañía, es decir, el comité gerencial, es decir, gente que toma decisiones en esta organización. Entonces, a esas personas, que normalmente en esta compañía y que en algunas otras, pues no necesariamente tienen que ser compañías grandes, le llaman comité central de seguridad. Entonces, el resto de las iniciativas que salen en esta compañía, pues le llaman subcomité. Y estos subcomités llevan toda su gestión, diríamos, y desempeño a este comité central de seguridad. En este caso, pues tienen una frecuencia mensual. Entonces, dentro de esta realmente, pues, estructura, tienen unos roles: un patrocinador, un champion o un líder y miembros del subcomité. Y fíjense que tanto el patrocinador como el champion básicamente hacen parte del comité gerencial, y en cierta manera en esta compañía es aprobado por el presidente. Es decir, la gobernanza establecida en ese estándar y ese procedimiento la tienen establecida así. En cambio, el patrocinador y champion, básicamente, pues, que también hace parte del comité gerencial, pues busca su equipo de expertos, técnicos, personas claves que le ayuden a mejorar, diríamos, el propósito y objetivo que tiene estos comités. Entonces, el patrocinador, fíjense que lo que hace es como el sponsor, lo que hace es apoyar la gestión del subcomité y asegurar los recursos para la ejecución de los planes de acción. Recuerden que esto sale de muchas cosas. Uno, que ya lo mencionábamos, un requerimiento legal, salió una nueva norma, por ejemplo, del año confinado. Entonces, estos comités tienen que estar disparando una serie de acciones frente a formación, frente a equipo, frente a procedimiento, frente a sistemas y procesos. Entonces, eso implica una serie de inversiones, una serie de recursos, una serie de actividades y tareas. Y para eso está este patrocinador, que entiende y comprende que le duele en cierta manera a la organización y lo que busca es elevar, diríamos, el estándar en este aspecto. En cambio, el champion lo que busca es estructurar y liderar a cada uno de los miembros del subcomité. Entonces, es la persona que bajo su rol y responsabilidad tiene a cargo pues todo este comité. Y básicamente pues los miembros del subcomité lo que hacen es participar activamente en algunas reuniones y en los procesos que involucren los subcomités. Entonces, en algunas otras organizaciones pues tienen otros roles, tienen otras responsabilidades, tienen otras funciones. Aquí básicamente lo desglosan así. Y hay un elemento esencial. Fíjense que cada vez que se selecciona un patrocinador, un champion, un miembro de su comité, inclusive hay un estándar, hay una norma, hay un procedimiento bien establecido, hay unas cartas que se le envía, por ejemplo, a los miembros del comité cuando quieren pertenecer. Todo está muy bien formalizado dentro de esa gobernanza pues, que tiene la organización. Esta es básicamente, diríamos, algunos subcomités existentes en algunas empresas reconocidas, ¿cierto? Que normalmente pues se tienen. Esta empresa, que es una empresa de un tamaño bastante considerable, fíjense que hay unos diferentes subcomités, o sea, yo creo que más de 15 subcomités tiene esta compañía. Tienen patrocinadores y tienen unos, lo que les decíamos aquí basado en esto, unos champions, ¿cierto? Entonces, estos champions básicamente
básicamente son los que están en estas bolitas azules. Básicamente son vicepresidentes o gerentes de la compañía. Entonces, fíjense que el champion, diríamos, el subcomité de salud es el vicepresidente de recursos humanos, lo mismo el gerente general, el vicepresidente financiero, el vicepresidente de planeación y desarrollo, el gerente de HSEC. Entonces, fíjense que en cierta manera estos subcomités están patrocinados por gente que toma decisiones y tiene recursos. Eso es muy importante. Y fíjense que hay varios temas relacionados en esta organización. Hay algunos pues de color blanco que son, pudiéramos decir que son muy diferentes a los temas de seguridad. Está el de salud, está el de agua, está el de comportamiento, está el de emergencia, está el de calidad, está el de contratista. Pero fíjense que los que están en color como naranja tienen que ver con los riesgos críticos del negocio, ¿cierto? Esos riesgos que pueden ser catastróficos, que es donde normalmente pues se generan grandes fatalidades. Está el tema, por ejemplo, en esta compañía de trabajo en altura, de aislamiento de carga, de aislamiento, de eléctrico, de materiales peligrosos, materiales fundidos, explosivo y voladura. Entonces, fíjense que esta organización pues tiene un procedimiento y tiene muy bien establecido estos comités que tiene en su organización. Y para cada uno de estos comités pues existe toda una carta de navegación. Existen pues cuando se les entregan las cartas a cada uno de estos miembros, se les asignan sus roles, responsabilidades, sus compromisos, sus entregables, sus reportes realmente pues, que deben hacer. Pero en cierta manera este proceso se puede documentar a través de un procedimiento que normalmente se llama creación, seguimiento y cierre de subcomités. Y es que los subcomités en cierta manera cuando ya han cumplido su propósito, su misión, de cierta manera pues también se pueden cerrar y también hay un proceso de cierre para este subcomité. Entonces, fíjense que uno de los elementos, de estos 7 elementos que tenemos aquí, que hace parte como de la creación y seguimiento del cierre de subcomité, uno tiene que ver con la creación del subcomité. Entonces, usted tiene que crear el subcomité. Y hay un antecedente a esto que ya también lo conversamos. O es un requerimiento legal, o es un requerimiento corporativo, o es una preocupación que usted tiene en su organización, o es algo en el que usted quiere mejorar su estándar y convertirse como, diríamos, en un referente en la industria o en el sector o en su empresa en el país o el país. Entonces, usted crea un comité para mejorar el desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que hace es conformar un equipo multidisciplinario que le va a ayudar a usted, en cierta manera, a ese propósito y a ese objetivo. Una vez usted tiene la declaración clara de que va a conformar ese comité o subcomité, que usted hace un nombramiento oficial y formal del líder del y ese nombramiento formal debe ser a través o recomendable a través de una carta donde se le explican a este líder del subcomité cuáles son sus funciones, cuáles son sus roles, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus entregables, qué reportes debe hacer. Entonces, todo eso en cierta manera pues tiene que quedar muy claro porque esto implica un esfuerzo para personas que normalmente hacen y desarrollan su trabajo normalmente en las organizaciones. Y fíjense que hay un tercer elemento y tiene que ver con la definición de los integrantes de su subcomité. Entonces, por ejemplo, si es un subcomité de trabajo en altura, por ejemplo, entonces usted tiene que definir cuáles son los integrantes que usted quiere para su equipo a ese subcomité. Algunos hablan entre 8 y 10 personas que hacen parte de este subcomité. Ojalá haya una participación tanto de empleados como de contratistas, personal técnico, personal que tenga conocimiento, por ejemplo, en los temas de trabajo en altura, en los temas de instalación de plataformas, en los temas de trabajo seguro en altura, lo que tiene que ver con sistemas de protección contra caída o con todos esos equipos de ayudas mecánicas que usted pueda usar. Entonces ahí realmente pues, usted requiere, diríamos, expertos técnicos en ese tema, pero también requiere personas que muevan y generen, por ejemplo, este plan de decisión y lo pongan en práctica. Entonces, una vez usted definida estos integrantes, que también usted debe entregarle una carta, y esto también hace parte del reconocimiento que usted puede hacer en su organización. O sea, las personas que normalmente hacen parte de estos comités son personas que se destacan en las organizaciones, que tienen en cierta manera, ese rol de liderazgo para llevar a cabo, diríamos, retos y desafíos en la organización.
Entonces, de cierta manera, pues también hace parte de ese reconocimiento. Y también, pues, en lo posible, dar un incentivo a estas personas. Hay un cuarto elemento que es la elaboración del plan de acción y revisión del cumplimiento. Entonces, es decir, si salió una nueva norma que es un decreto, por ejemplo, el tema de espacio confinado, entonces usted lo que hace es un gap análisis para determinar, de acuerdo a los requerimientos de esa normatividad, en este caso, pues local, nacional, o también puede ser algún estándar corporativo. Entonces, usted lo que hace es coger ítem por ítem y desglosarlo cómo usted está cumpliendo de manera, por ejemplo, en el sistema de gestión y cómo lo está implementando en campo. Entonces, lo que realmente usted no está implementando o lo que requiere algún nivel de mejora, pues eso es lo que usted pone como lo almacena pues dentro de este plan de acción, y lo que usted busca ahí es elevar el estándar de implementación y cumplimiento de eso. Es muy importante establecer esa ruta de trabajo, porque en gran parte esa ruta de trabajo es la navegación, en cierta manera, pues de este subcomité. Pero otro elemento fundamental es el tema de presentar estos avances anuales. Esto es clave, que usted esté presentando, diríamos, pues como el desempeño y la gestión que usted realmente está haciendo frente al subcomité, y eso permanentemente pues hay que mostrarlo en la organización. Y pues un paso siguiente pues es documentar estas buenas prácticas y compartirlas en la organización para que quede en cierta manera embebido dentro del sistema de gestión. Y finalmente pues usted lo que hace es hacer un cierre de ese subcomité, lo cual pues también hay unas listas de chequeo que no puede ser simplemente porque o no quiero más trabajo o por capricho o que ya no es necesario. Normalmente en estas compañías también hay una lista de chequeo. Cada uno de estos elementos pues tiene unos instrumentos que permite de cierta manera, pues, desglosar y hacerle suma a cada uno de estos elementos dentro de este procedimiento de creación y seguimiento de subcomité. Pero en el caso particular del cierre, pues normalmente, donde lo hemos aplicado y en algunas organizaciones hay una lista de chequeo donde usted debe, en cierta manera, responder y documentar y justificar muy bien por qué razón usted va a cerrar este subcomité. Entonces es muy importante. Todo esto, en cierta manera, pues nos da una, diríamos, visibilidad general de lo que hacen sus comités, pero fíjense que en cada uno de estos elementos se está, en cierta manera, implementando pues, esta estrategia de liderazgo visible en seguridad. En la medida que usted crea un comité, en la medida que usted nombra un comité, en la medida que usted se relaciona con los integrantes de este subcomité, en cierta manera, pues usted está ejerciendo ese liderazgo activo y visible, pues usted se está haciendo notar, usted está implementando ideas innovadoras en la organización, y eso pues lo que hace es fomentar y fortalecer el liderazgo. Entonces, por eso es que hay una relación muy directa entre los subcomités y el fortalecimiento del liderazgo visible en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y otra de las cosas importantes que usted puede ver aquí en este tema de los comités y subcomités es que esto, en cierta manera, alivia la carga que usted pueda tener en su organización. Normalmente cuando tiene temas muy, diríamos, complejos, pues yo creo que hay que buscar ayuda. Y una gran ayuda es conformar un equipo multidisciplinario, bien estructurado, bien enfocado, con los roles y responsabilidades bien definidas, con esa gestión y documentación en cierta manera pues que usted está desarrollando en la empresa. Entonces, eso realmente es fundamental. Pero fíjense que hay un proceso de funcionamiento de estos subcomités. No necesariamente esto que está aquí es lo único, pero me parece una práctica que en cierta manera hemos implementado en algunas empresas donde se han implementado estas estrategias de comités y subcomités. Entonces, normalmente pues se crea toda una estrategia corporativa embebida dentro de la organización y sobre todo específica en materia de seguridad y salud en el trabajo, y tiene que ver que en línea con ese marco estratégico organizacional y global de la organización. Entonces, una muy buena práctica es que algunos comités y subcomités crean y diseñan su propia misión, visión y objetivos del comité o subcomité. Entonces, esto, en cierta manera, me parece muy interesante que se haga y se desarrolle, porque eso, en cierta manera, da una visibilidad hacia dónde queremos llevar el comité, hacia dónde queremos llevar este tema clave para la acción.
Y para ello usted, en cierta manera, se recomienda pues evaluarse en algunos elementos clave. Por ejemplo, en esta organización existían unos famosos estándares de control de riesgos fatales. Y estos estándares de control de riesgos fatales, pero también tenía otro insumo que eran los requerimientos legales, como trabajo en altura, como espacio confinado o cualquier otro requerimiento. Entonces, lo que hacía este subcomité, por ejemplo, en el caso del comité de trabajo en altura, cada vez que salía una normatividad, entonces lo que ellos hacían era participar de esas autoevaluaciones y evaluaciones de auditoría. Entonces, por ejemplo, salió un requerimiento corporativo en esta organización frente al tema de trabajo en altura, entonces lo que hacían era correr esa diríamos, requerimiento corporativo y determinar ese gap, análisis y nivel de implementación y efectividad en el cumplimiento de eso. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de trabajo en altura. Salió una nueva reglamentación, normatividad de trabajo en altura, entonces lo que hacía era correr y hacer una autoevaluación para saber, en cierta manera, cómo la organización estaba, diríamos, o determinar el nivel de evaluación e implementación. Entonces, eso es una fotografía que usted podría tener. Y con base en eso, pues también usted desarrollaba como ese plan de acción. Y lo otro es evaluar y hacer evaluaciones de auditorías, que era fundamental. Entonces, estos subcomités tenían este propósito y se evaluaban así. Otro de los elementos claves con los que tenían que trabajar, implementar y diseñar y trabajar estos subcomités era que tenían, por ejemplo, un plan de seguimiento al plan de acción. Entonces, permanentemente, no solamente era tener el plan de acción documentado inicialmente en un Excel, después se migró a un sistema de información bien sofisticado, donde se tenía toda la trazabilidad de todas las acciones, sino que no solamente era asegurar ese plan, sino que ese plan tuviera un seguimiento con unas reuniones frecuentes. Entonces eso también se evaluaba. Otro de los elementos era enterar a la organización de algunos hallazgos relacionados bien sea con requerimientos corporativos o requerimientos legales locales. Entonces lo que hacía era enterar a la organización principalmente de esos hallazgos, en cómo la organización había evaluado y había hecho este proceso y se había identificado que realmente pues no se tenía o no se estaba cumpliendo con esto, pero que ya se tenía un plan de acción y se estaba trabajando para ello. Lo otro clave fundamental es que normalmente esos planes de acción requieren de un presupuesto, unos recursos. Entonces, lo que se hacía era hacer el presupuesto frente al cumplimiento de estos requerimientos y presentarlo pues al comité de gerencia para tener su respectiva aprobación y meterlo pues, dentro de esta gestión presupuestal, bien sea un CAPEX o un OPEX de estas organizaciones. Y otro era brindar soporte a las áreas y contratistas, es decir, como este era un equipo multidisciplinario que se convertía al transcurrir del tiempo en un equipo técnico especializado, porque eran personas que se dedicaban especialmente a tratar y a gestionar temas de la organización. Entonces, básicamente, estas personas, este comité, brindaban soporte a áreas y contratistas frente a dudas, frente a inquietudes, frente a cualquier situación. Otra cosa fundamental y que hacían estos subcomités siempre participaban de procesos de investigación. Y participaban de procesos de investigación cuando había una relación directa con el comité. Por ejemplo, un evento, bien sea no solamente de accidente, sino de eventos de alto potencial. Por lo menos mínimo 2 miembros del comité o subcomité participara como miembro del equipo investigador. Entonces, esto generaba, diríamos, que la investigación fuera hecha con un nivel de calidad mucho mayor y garantizaba, diríamos, pues como unos elementos muy importantes y retroalimentaba al comité. Entonces, esto permitía que el comité creciera, esto permitía que nutrir el plan de acción o redireccionar pues algunos caminos. Entonces, esto era muy importante. Y otra de las cosas que hacían parte de este proceso de investigación en el que participaban estos subcomités era que evaluaban la calidad de las acciones que salían de las investigaciones. Una cosa que me parece
bastante interesante y de mucho valor, era hacerle seguimiento al cumplimiento y a la calidad de las acciones que salían en la investigación. Pues vaya sorpresa en esta organización que se podía identificar que algunas acciones eran cerradas en el sitio, no estaban implementadas en campo o realmente eran cerradas sin la debida calidad. Entonces, esto también ayudaba. Y lo otro que me parece importante era que permitía adoptar, identificar, no solamente identificar y adoptar, sino documentar muy buenas prácticas para la organización. Entonces, fíjense todo el estado del arte que tiene un subcomité, pero complementario a eso, pues fíjense que los miembros del subcomité tenían un plan específico de actividades de liderazgo en campo, de prácticas proactivas. O sea, estos miembros del comité chequeaban actividades de liderazgo en campo. Entonces, si para la organización semanal, es decir, 4 actividades de liderazgo en campo para los miembros, diríamos, medios mandos, se le ponía 2 actividades adicionales a estos miembros del comité en relación al tema específico. Entonces, eso hacía que la organización realmente creciera y permitía pues que los eventos, diríamos, accidentes, pues se redujeran, pero el nivel de reportaje aumentaba en esta organización porque pues había un alto nivel de conciencia. Y otra de las cosas que hacían era pues soportar todo el tema documental en el cumplimiento de los requisitos internos o corporativos o legales y hacerle el análisis estadístico de todas esas actividades de precontacto y postcontacto que me parece bastante interesante. Y fíjense pues todo lo que hacía esto subcomité. Qué bueno que en las organizaciones existieran este tipo pues, de equipos multidisciplinarios porque ayudan a esa carga tan pesada que a veces recae solo sobre el líder o gerente o director o coordinador de seguridad y salud del trabajo y sus 2 o 3 personas que tiene bajo su cargo. Entonces yo creo que aquí tenemos una oportunidad los que lideramos la salud y la seguridad de fomentar estos comités y subcomités. A veces las organizaciones se llenan de subcomités y comités, pero a veces la calidad, los entregables no es lo suficiente y a veces pierden credibilidad. Pero con esto que les he mostrado, yo creo que eso ayuda en cierta manera a mejorar la gestión, a mantener en cierta manera pues esa trazabilidad y ese reporte significativo y esa mejora permanente pues como en las organizaciones. Fíjense que los comités pues tienen algunas agendas, no necesariamente pues tiene que ser esta, aquí también es una muy buena práctica. Normalmente cada vez que se reunían los subcomités, lo primero que hacían era un momento de seguridad o un contacto HC, como lo quieran llamar. Presentaban los resultados de indicadores del programa de transformación cultural, de liderazgo en seguridad, del programa de observación de comportamiento, de las actividades de último minuto, en fin. Presentaban también pues el reporte de accidentes, incidentes o eventos de alto potencial. Hacían un informe de comités y subcomités a las filiales o a los diferentes departamentos o áreas. Validaban y aprobaban lo que tenía que ver con diseño e implementación de planes correctivos y mejoras frente a algunas situaciones puntuales como un proyecto de cultura, como riesgos prioritarios, como prácticas proactivas. Y esto se le puede nutrir a esta agenda. Básicamente son unos elementos esenciales. Se elaboraba una agenda, se firmaba, se gestionaban los pendientes pues, y se enviaban la agenda. Entonces, fíjense que estos subcomités también pues, tenían, diríamos, pues como una agenda. Usted puede nutrir parte de los elementos como parte de la agenda a esto que les he mencionado. Entonces, eso es muy, muy importante. Pero fíjense que también había unos criterios de evaluación del subcomité. No solamente era que existieran los subcomités, sino que había un coordinador, un líder que estaba evaluando la gestión de los subcomités. Y eso me parece bastante importante. Entonces cogían cada uno de los requerimientos de la gestión, o sea, estos mismos requerimientos que están aquí, y los llevaban pues a este tema. Es decir, un comité tiene que tener un plan estratégico, muéstrame la visión, muéstrame que fue divulgada a todos los miembros del comité, muéstrame el gap análisis que usted hizo frente a los requerimientos corporativos o legales, muéstrame el plan de acción, muéstrame el avance del plan de acción, muéstrame en cuántas investigaciones usted ha participado, muéstrame el plan de actividades de liderazgo en campo o de prácticas proactivas, muéstrame el seguimiento, muéstrame los reportes,
muéstreme las análisis estadísticas de los precontactos que usted ha hecho en su comité, muéstreme si usted ha hecho algunos referenciamientos documentales o benchmarking en otras organizaciones, muéstreme las validaciones en campo de los requerimientos, qué divulgaciones de gestión usted ha hecho. Fíjense que pues había unos criterios de evaluación y documentación y de evaluación frente a esto. Entonces, si este comité en cada uno de sus 11 requerimientos cumplía en su totalidad, es decir, que se consideraba como una muy buena práctica, pues se le daba 100%, si estaba en proceso 50%, si no cumplía un 20% y si no había iniciado, pues 0%. Y esto se mostraba mensualmente pues en las reuniones del Comité Central de Seguridad. Entonces, fíjense que y en estos comités centrales de seguridad, los champions eran los mismos vicepresidentes de la compañía y gerentes de la compañía. Entonces, piense un poco cómo se sentían estos gerentes cuando su opción o muy buena o no era muy buena. Entonces, esto me parece bastante interesante. Se medía un poco el grado de madurez del comité. Entonces, se podía decir, mire, el mejor comité de la organización es emergencia porque ha hecho esto, ha hecho estas gestiones, ha gestionado esto, es decir, de acuerdo a lo que se estaba evaluando. Entonces, esto permitía que en cierta manera pues la organización creciera, pero sobre todo no solamente era mostrar pues, algunos elementos puntuales, sino que esto tenía un impacto muy directo en la cultura de seguridad. Entonces también se podía hacer un análisis del comportamiento general por criterios de cada una de la evaluación que se hacía a los subcomités, y a esto también se le hacía zoom. Y había muchas más gráficas pues, que se hacían en relación a esto. Bueno, con esto hemos llegado pues como al cumplimiento de este webinar. Entonces, fíjense como conclusión cómo esta gestión de los comités puede ayudar a fortalecer, mejorar el liderazgo visible en seguridad, porque pues, permite que usted cada vez sea mucho más visible en la organización, cada vez a través de un equipo multidisciplinario en el que usted puede liderar y gestionar, pues se muestre toda una gestión. Y sobre todo, pues que los resultados en seguridad. No se imaginan los resultados contundentes que se empezaron a tener frente a la gestión que tenían estos subcomités, porque era un montón de gente ayudando en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, contratistas, responsables de otras áreas que no tenían nada que ver con salud y seguridad, pero gestionaban, diríamos, todos los temas de salud y seguridad. Entonces, fíjense eso. Bueno, los invito como siempre a seguir este canal de YouTube de HSEC Innovation, pues donde van a encontrar algunos temas muy relacionados con esto. Entonces, aquellos que deseen, pues los invito pues para esto. Y bueno, también para el próximo webinar que vamos a hablar sobre un instrumento que son las guías para los acompañamientos efectivos en campo. Usted puede tener, diríamos, una guía, un instrumento y también tener el instrumento de calidad de cada una de las herramientas proactivas de seguridad. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el próximo webinar. Entonces, estén muy atentos para que ustedes participen. Los espero la próxima semana, jueves y viernes, en Montería, Córdoba, Colombia, en el que, pues, junto a Positiva, Compañía de Seguros y Positiva Educa, pues, lideramos este Congreso Internacional de Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo con unos elementos muy importantes. Recuerden también esta invitación que es gratuita al Día Visión Cero, que se va a hacer el sábado 21 de octubre en la ciudad de Medellín. Así que muchísimas gracias. Y bueno, aquí quiero llamar a Wilmer para esto, para que nos dé el siguiente sondeo, y quiero aprovechar para mandar un saludo, diríamos, muy especial a Lucy Mireya Sánchez, que nos envía un saludo de la Secretaría de Hacienda desde Bogotá. Ella está aquí conectada, entonces un saludo muy especial. Lucy, también para Sandra Luz Ramírez. Bueno, aquí ella pregunta de cómo se eligen los subcomités. Entonces, normalmente hay unos, diríamos, hay muchas formas, ¿no? En algunas organizaciones se ha construido una lista de chequeo con un perfil. Ese perfil, diríamos, pues gente que normalmente pues es líder, es reconocida en su equipo de trabajo, tiene capacidad de gestión, habla muy bien, tiene bajo su responsabilidad en la organización varios elementos. Entonces no solamente tiene gerencia, sino subgerencia sobre otras áreas y sobre otras personas. Entonces tiene poder de decisión.
Entonces, diríamos, son algunos como perfiles que usted puede notar frente a eso. Lo que usted busca es que sea un equipo altamente competitivo, de valor y que genere gran impacto realmente pues como en la organización. Eso es lo que usted busca con estos subcomités. Busca también pues que bajar la carga de trabajo para el equipo de SST que a veces no tienen tiempo y suficientes manos, pero también sirve para que estas personas, diríamos, se responsabilicen también por los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y esto es muy ganador porque este, que personas técnicas que no trabajan para el área de seguridad y salud en el trabajo participen en estos subcomités y hagan gestión en los temas de seguridad y salud en el trabajo es muy ganador. Entonces, porque usted se está ganando realmente aliados muy poderosos, muy competitivos en las diferentes áreas que le pueden ayudar a usted a su gestión. Entonces, por eso tiene que ser gente, diríamos, muy valiosa. La otra también puede ser personas que usted pueda tener en ese sitio ahí que quiera como en etapa de formación, pero evidentemente tiene que tener gente técnica que sepa mucho del tema que se está hablando, porque si no, esto a veces estos subcomités se mueren, a veces por el desconocimiento de algún un tema. Entonces, bueno, espero haber respondido a tu pregunta, Sandra Luz. Entonces, tanto para Sandra como para Lucy, les envío un fuerte abrazo. Así que los dejo con Wilmer. Adelante, Wilmer. Ingeniero, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces a pasar a nuestro sondeo final. Iremos con esta primera pregunta. Uno de los hallazgos de riesgo de gestión en seguridad y salud en el trabajo fue gobernanza corporativa. Esto es A falso o B verdadero. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A falso un 12%, B verdadero un 88%. Ingeniero, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Bueno, nos fue muy bien porque respondió la gran mayoría, sobre el 80%. Habíamos dicho que uno de los hallazgos que se tuvo en un proceso de transformación cultural de gestión de riesgos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, evidentemente tuvo que ver con los temas de gobernanza corporativa. Y recuerden que en la introducción que habíamos mencionado, pues gobernanza tiene que ver con los comités y subcomités que gestionan y gobiernan los temas de seguridad y salud en el trabajo de manera relevante en las empresas. Entonces la respuesta correcta es verdadera. Ingeniero, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. La estrategia definida para los subcomités fue A, objetivo y conformación, B, alcance y agenda, C, funciones y vigencia, D, todas las anteriores. Esos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, objetivo y conformación un 3%, B, alcance y agenda un 1%, C, funciones y vigencia un 1%, D, todas las anteriores un 95% de respuesta, ingeniero. Bueno, la respuesta correcta precisamente es todas las anteriores, que son como los elementos claves que se definieron bajo la estrategia de los subcomités de HC, de cómo operar, de cómo funcionar, de cómo dirigir, de cómo gestionar y de cómo avanzar, sobre todo cerrar la brecha frente a algún tema corporativo o de índole normativo. Entonces la respuesta correcta es todas las anteriores, todos esos elementos que aparecen ahí. Ingeniero, mil gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. ¿Cuál de los siguientes elementos hace parte del proceso de creación, seguimiento y cierre de subcomités? A, creación de subcomité. B, nombramiento del líder de subcomité. C, definición de integrantes del subcomité. D, elaboración de plan de acción y revisión de cumplimiento. E, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de esta acción educativa. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, creación de subcomité un 0%, B, nombramiento del líder de subcomité un 3%, C, definición de integrantes del subcomité un 0%, D, elaboración de plan de acción y revisión de cumplimiento un 1%, E, todas las anteriores un 96% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue en esta última pregunta? Bueno, fue muy bien porque fíjate que
diríamos, los elementos claves que crea, define y nombra a los integrantes y sobre todo cierra ese plan de acción que es fundamental dentro de los subcomités. Así que la respuesta correcta es todas las anteriores. Bueno, ingeniero, queremos agradecerte por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos una excelente tarde y esperamos verte en nuestro próximo evento web. Bueno, a ti, Wilmer, y a todos los que están aquí conectados, les envío un saludo. Nos vemos en el próximo webinar de esta comunidad de innovación y liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, espero que muchos de los que están aquí nos podamos ver para darnos un abrazo muy fuerte allá en Montería, en el Congreso de Innovación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Un fuerte abrazo para todos. Claro que sí, ingeniero, mil gracias. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por habernos acompañado en esta acción educativa. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté,
Hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.